Muy buenos días. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para la casa de Israel y la casa de Judá. Y en las muchas misericordias de nuestro Padre es un beneficio para los extranjeros que Él determina conforme a su voluntad. Y damos gracias. Y doy gracias a nuestro Padre por estar en este lugar, haciendo estos videos, para que sirva de alguna ayuda, orientación para todos aquellos que no conociendo y están en lugares equivocados, desean conocer a nuestro Padre y desean hacer la voluntad de nuestro Padre conforme al reino de los cielos. Y no están conformes con una metodología, ¿no es cierto?, humana, porque también las Escrituras hablan sobre la confianza en hombres, sobre obedecer a hombres. Entonces muchos quieren obedecer a nuestro Padre, pero no le conocen. Muchos quieren hacer la voluntad de nuestro Padre, pero no le conocen. Pero todos aquellos que están en algún lugar y en realidad ellos no tienen una plena convicción de que ese lugar es la voluntad de nuestro Padre, aún estando en ese lugar, ustedes no obedezcan la voluntad de hombres. No obedezcan, porque así también contestó Pedro y Juan con el Sanedrín, con los sacerdotes. ¿Vio? Los sacerdotes le estaban impidiendo, ¿no es cierto? Ustedes no hablen en el nombre. Ustedes no hagan, le decían los sacerdotes. Y más encima, ¿no es cierto?, los amenazaron. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Obedecer a nuestro Padre Elohim o obedecer a los hombres? Vale decir, al Sanedrín, vale decir, a los ancianos, vale decir, a los rabinos de la época. Por eso le dijeron, se atrevieron a decirle al hijo de nuestro Padre que ¿por qué tus discípulos no se comportan como las enseñanzas de los rabinos? ¿Por qué no obedecen a los rabinos? Estaban molestos porque seguían, ¿no es cierto?, al enviado, al ungido, a la luz gloriosa, al resplandor de gloria. Y todos estaban molestos, la gran mayoría del pueblo de Israel. Bueno, nuestro Padre les concede a todos estos que están en diferentes lugares y que realmente quieren hacer la voluntad de nuestro Padre. Yo hago, ¿no es cierto?, este llamado no para que vengan y se vengan a reunir conmigo, no, nosotros somos un grupo en el cual nuestro Padre nos ha concedido esto tan glorioso, tan maravilloso de nacer de nuevo, de ser enseñado en el conocimiento que descendió de los cielos, que ha venido a morar en nosotros el reino de los cielos, y que Mashiach glorioso, Mashiach Yahshua, es el que nos enseña, nos instruye, nos educa, nos revela conforme a la voluntad de nuestro Padre. Eso hemos recibido nosotros. Y nosotros no queremos que ustedes vengan. A lo mejor yo puedo ser una pequeña orientación porque yo no soy el importante. Lo importante es que tú tengas que nuestro Padre te llame, que nuestro Padre salga a tu encuentro por medio de su glorioso Hijo. Nuestro Padre te conceda y te abra la puerta para conocer, entender y comprender y ser partícipe de esto tan glorioso. Partícipe del nuevo pacto, partícipe del beneficio, ¿no es cierto?, del arrepentimiento, del lavamiento y empezar a hacer los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Es que tú guardes los mandamientos, que nuestro Padre no los vino a eliminar. El mandamiento es la vida, y la vida es el Mashiach. Lo que fue escrito con el dedo allá en el monte de Sinaí son los mandamientos, la vida, el Mashiach. Es por eso que nadie va a poder eliminar
sino que a través de pensamientos humanos y metodologías animales, ¿no es cierto?, pretenden. Pero todo aquel que tiene un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, nuestro Padre le conceda el beneficio del conocimiento, le abra la puerta para poder entrar y ser un hijo suyo. Así como lo hizo, ¿no es cierto?, con Cornelio, el centurión, ahí en el libro de Hechos, capítulo 10. Le abrió la puerta. Pero cuando le habla a Pedro, le dijo, no digas inmundo a lo que yo ya he visitado y lo he lavado. Pero nuestro Padre no iba a pasar por alto porque Pedro tenía que ir a anunciar el testimonio de nuestro Padre. Pedro tenía que ir a anunciar, nuestro Padre lo envió para anunciar el testimonio de nuestro Padre glorioso, la obra gloriosa, la metodología que Él estableció, su voluntad por medio de Mashiach, glorioso, su enviado, su ungido. Bueno, damos gracias a nuestro Padre por este glorioso beneficio que Él nos ha concedido. Y quiero hablar ahora sobre un detalle sumamente que yo lo encuentro como de gravedad en el sentido de algunos que no reconocen, ¿no es cierto?, y evitan leer estos textos, los evitan, ¿no es cierto? Para ellos no es un principio fundamental conforme a la voluntad de nuestro Padre, sino que ellos obedecen una metodología de muchos contextos. Y miren, yo le quiero aquí leer las Escrituras. Para todos aquellos que no quieren obedecer y no quieren reconocer, sino que se sujetan a una metodología, como mesiánica, como los rabinos, ¿ok? Como los rabinos. Y aquí hay un detalle sumamente interesante. El empezar a guardar los mandamientos sin conocer a nuestro Padre por ser guardar el día de reposo, guardar, ¿no es cierto?, los principios de mes que son lunes nuevas, obedecer el mandamiento conforme al primer mes del año, en el mes de Aviv, que se inicia ahora pronto, se inicia pronto, ¿no es cierto?, en el inicio del mes de luna nueva, que es en marzo, el primer mes del año, conforme a lo establecido por nuestro Padre. Y empieza, ¿no es cierto?, a obedecer Pesaj, los panes sin levadura. Eso es importante. Pero lo más importante es, ¿no es cierto?, conocer, que nuestro Padre nos concede el conocimiento de lo que Él estableció como compromiso para con su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, allá en el monte de Sinaí, como un solo pueblo primeramente, porque después el pueblo se divide, ¿no es cierto?, en Salomón, después del reinado, en el tiempo de Salomón, se divide el pueblo. Y parte fue al sur, la parte, ¿no es cierto?, de la tribu de Judá, juntamente con un pequeño grupo de Benjamín, y todos los otros se fueron al norte, que es la casa de Israel, que son los gentiles, que se gentilizaron. Ahora, Judá también se gentilizó, pero habían excepciones ahí en Israel. Cuando nuestro Padre introduce a su primogénito, habían excepciones, y cuando aparece, ¿no es cierto?, Juan, habían excepciones que los podíamos contar y observar. Bueno, nuestro Padre glorioso, por sus muchas misericordias, establece, ¿no es cierto?, esta metodología, este propósito, este plan del nuevo pacto. Todo fue profetizado, tanto, ¿no es cierto?, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y todos los profetas, ¿no es cierto?, aquí es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y muchos de estas personas, de estos grupos, ¿no es cierto?, no reconocen, hablan del Ruach, del reino de los cielos, pero no habita en ellos el reino de los cielos. Por eso en muchas
en muchos contextos, ¿no es cierto?, cuando inician sus reuniones, invitan al Ruach, que el Ruach venga y los conduzca. No, entonces hay un error absoluto. Porque primeramente nuestro Padre da testimonio sobre su Hijo. Y esto se iba a replicar en los discípulos. Esta metodología, esto es lo que hizo nuestro Padre, también lo iba a hacer en sus discípulos, dentro de un proceso metodológico de la voluntad de nuestro Padre. Bueno, nuestro Padre, ¿no es cierto?, hizo nacer a su primogénito y lo introduce, ¿no es cierto?, a un pueblo que estaba bien, no un pueblo, ¿no es cierto?, rebelde, contumaz, un pueblo depravado. Un pueblo, ¿no es cierto?, que las características las muestra ahí en Isaías capítulo 1. Un pueblo depravado, rebelde, que no obedecía los mandamientos, el compromiso. Podían hacer ellos a lo mejor y practicaban el día de reposo, practicaban, ¿no es cierto?, y celebraban las lunas nuevas, los principios de mes, y a lo mejor celebraban Pesaj, pero no guardaban el pacto, el compromiso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí están los 10 mandamientos. Por eso nuestro Melech le dice a los discípulos los 120. Ahí en Juan capítulo 14, verso 15, si ustedes me aman, si ustedes me obedecen, guarden los mandamientos. Es de suma importancia. Es de suma importancia. Cornelio, el centurión, guardaba los mandamientos. Es por eso que nuestro Padre le visita. Zacarías y Elizabeth andaban irreprensibles. ¿En qué? En todos los mandamientos, en las ordenanzas, en la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre le visitó y le habló, así como le habló a Cornelio. ¿Vio? Entonces nuestro Padre, que introduce a su primogénito y su primogénito nació en la voluntad de nuestro Padre, y Miriam y José y Miriam fueron los encargados de enseñarle a cabalidad todos los mandamientos, hasta, ¿no es cierto?, que llegó, ¿no es cierto?, a la estatura de, ¿no es cierto?, ya de una edad que nuestro Padre lo llama y lo envía, ¿no es cierto?, ¿dónde? Donde Juan el profeta. ¿Para qué? Lo envía para un lavamiento, para un ordenamiento. Y Juan se resistía y le dice nuestro Melech: Juan, tenemos que obedecer lo que nuestro Padre ha establecido. Y ahí no es un bautismo es una palabra, es un concepto greco-romano. Es una palabra de pensamiento, ¿no es cierto?, de la humana, de conocimiento humano, y el conocimiento humano es basura, es animal, carnal y diabólico. Nuestro Padre va, ¿no es cierto?, y lo envía para el lavamiento, para que, ¿no es cierto?, porque nuestro Padre estaba, ¿no es cierto?, llamando al arrepentimiento, y había que lavarse. Entonces el Hijo de nuestro Padre, como Hijo de hombre, fue a lavarse. Y cuando salió de las aguas, y él se lavó conforme por este procedimiento que nuestro Padre iba a establecer por su pueblo. Este era un procedimiento por causa de su pueblo, en el cual él estaba estableciendo, ¿no es cierto?, la ejecución de este nuevo pacto. Y se lava, y cuando salió de las aguas, dice las Escrituras, que vino el reino de los cielos. Por eso cuando él proclama, yo ahora lo voy a leer, las Escrituras, para todos aquellos que no quieren obedecer y no conocen y se resisten, ¿no es cierto?, a que el reino de los cielos venga aquí, de dentro, a gobernar tu vida de dentro. Porque el enemigo entró por Adán y Eva y vino a reinar en la sangre. Es por eso que todos los hombres empiezan a nacer por voluntad de sangre, por el enemigo,
por voluntad, ¿no es cierto?, de carne mediante el enemigo y voluntad de varón mediante el enemigo. Y de Adán y Eva, porque lo sacó nuestro Padre del huerto glorioso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo dice ahí en el capítulo 3 del libro de Bereshit. En el capítulo 3 del libro de Bereshit, y nuestro Padre lo establece, este decreto sobre el hombre. En el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 22, y dijo nuestro Padre Elohim, y decreta, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, como uno, como este personaje. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre, porque ahí muere, y coma y viva para siempre. Y lo sacó nuestro Padre del huerto glorioso del Edén, para que ahora sí labrase la tierra para comer para la carne, para que pueda sustentar su carne. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Cuál es el camino? Por eso nuestro Padre empieza ya. Y ahí empiezan a nacer todos los hombres, por voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, por el enemigo, gobernado por el enemigo. Entonces nuestro Padre glorioso, Él profetiza y establece, ¿no es cierto?, conforme a las escrituras que iba, ¿no es cierto?, a, en su entrañable misericordia, establecer un nuevo pacto a través de una nueva metodología. No como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, lo tomé de su mano y los saqué de Egipto, porque ellos se invalidaron, aunque yo fui un marido para con ellos. Dice Jeremías 31:31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Me estableceré de dentro, sacaré a ese personaje para establecerme adentro. Y aquí está la metodología para hacer, ¿no es cierto?, lavado y limpiado, que no es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se concreta en la resurrección. Por eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 13 en adelante. Que fuimos, ¿no es cierto?, nacidos nuevos mediante la resurrección. Esa es la experiencia que vivió el apóstol, el Saulo de Tarso, camino a Damasco. Estuvo 3 días ahí en Damasco. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, le quita, echó de dentro a ese personaje y establece, ¿no es cierto?, la vida del Mashiach. Y la vida del Mashiach vino a morar en la sangre. Es por eso que el apóstol en Gálatas y en varios dice, hermanos, entiendan, ya no vivo yo, la vida del Mashiach está en mí. Y el resto del tiempo que queda para vivir, ¿no es cierto?, en este cuerpo, lo tengo y lo voy a vivir en la voluntad de nuestro Padre. No tenía otra opción, nuestro Padre intervino su vida. Y vino a morar en él el reino de los cielos. Ya. Entonces, su Hijo glorioso vive, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Padre, este procedimiento que se iba a replicar a aquellos que iban a ser llamados, aquellos que ya estaban, ¿no es cierto?, determinados por la voluntad de nuestro Padre. No era para todo el pueblo. Si en el beneficio, ¿no es cierto?, vino para todo el pueblo, pero el pueblo lo rechazó una vez más. El pueblo no. Ahí lo dice en Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. Porque su pueblo amaba más a este personaje que estaba adentro y no quería que este personaje salga, porque amaba más a este personaje que el resplandor de gloria que nuestro Padre había enviado. Ya, entonces dice así: aconteció cuando todo el pueblo se lavaba, se arrepentía, ojo, porque aquí no es se bautizaba, sino que el pueblo se arrepentía. ¿Y de cuál es el arrepentimiento? ¿Cuál es el arrepentimiento? Si ustedes ven que aquí Juan empieza a anunciar primero, y tenemos que ver lo que está anunciando Juan primero. Entonces, como está escrito en el capítulo 3 del libro de Lucas, como está escrito, verso 4, como está escrito en el libro de las palabras, ¿no es cierto?, registrado en Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, que fue profetizado de Juan el profeta, preparar el camino
el Hijo de nuestro Padre, enderezar su senda, todo valle se rellenará, de lo que empieza a proclamar Juan el profeta, y se dejará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos llenados, y verá todo el pueblo la salvación de nuestro Padre. Ya, entonces yo voy a volver ahora aquí a hablar lo que habla, aquí profetiza el padre de Juan el profeta, en el capítulo 1 del verso 77, para dar conocimiento de salvación al pueblo, para dar luz a los que, ¿no es cierto?, son gobernados por el imperio de la muerte. En el capítulo 2 de la experiencia de Simeón, y dice: y le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre, diciendo: ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a lo que tú salió de tu boca, tu palabra, porque han visto mis ojos a Yeshua, al Salvador, al Hijo del Hombre, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación al pueblo gentilizado, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los gentilizados. Ya, es luz para revelación. Entonces acá Juan empieza a hablar y decía a la multitud del pueblo que salían para ser lavados por el arrepentimiento, porque llamaba al arrepentimiento, al lavamiento y a empezar a hacer frutos dignos. Entonces les decían a la multitud del pueblo que salían para ser lavados y que se arrepentían: oh generación de víboras. ¿Qué le estaba diciendo? Hijos del diablo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira de nuestro Padre, del juicio? ¿Ah? ¿Que se van a poder arrancar del juicio? Arrepiéntanse, reconozcan a su Creador. Y después dice verso 8 del capítulo 3 de Lucas: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre vosotros, levantar pensamientos, ¿no es cierto?, y a justificaciones. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham. Si Abraham Abraham no era el Salvador. Abraham, ¿no es cierto?, fue un siervo de nuestro Padre que obedeció la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre probó a Abraham. Y le dijo a Abraham: detén tu mano, porque han visto mis ojos que me temes, porque le entregó mandamiento y él lo hizo a cabalidad. No, detente, ahora yo conozco que me temes. ¿Qué significa me temes? Es que oyes y haces lo que yo te digo. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que nuestro Padre puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y dice en el verso 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, dice los árboles, a la raíz de todos los desobedientes. Por tanto, todo desobediente o árbol que no da, ¿no es cierto?, que no da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Empezar a guardar los mandamientos. Es cortado y se echa en el fuego. Su suerte es el Seol. Ya. Entonces aquí, su Hijo glorioso empieza a vivir todo lo establecido de la voluntad de nuestro Padre. Y dice: aconteció cuando el pueblo venía, se arrepentía, se lavaba, también Yeshua el Salvador fue lavado, y orando el cielo se abrió. El profeta estaba haciendo este procedimiento, y descendió del cielo el Ruach de nuestro Padre sobre él en forma corporal, sobre él en forma, se introdujo en él en forma corporal, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso dice. Ya. Entonces todos aquellos que empiezan a sostener que no, y no reconocen al Ruach, y aquí su Hijo glorioso en Marcos, que está registrado en Marcos capítulo 1, verso 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y aquí la proclama, ¿no es cierto?, de su Hijo glorioso, ¿no es cierto?, lleno del Ruach, lleno de la presencia del reino de los cielos. Dice: el tiempo se ha cumplido
el tiempo se ha cumplido y el reino de nuestro Padre se ha acercado. El reino, ¿cuál era el reino? Porque vino a morar en su Hijo, Yeshua, el Hijo del Hombre, el reino de los cielos juntamente con el Mashiach, porque el reino de los cielos es nuestro Padre juntamente con su Hijo glorioso, el Mashiach. Y dice, el tiempo se ha cumplido de las palabras proféticas, de la voluntad, de la veracidad de nuestro Padre, y el reino, ¿no es cierto?, de nuestro Padre se ha acercado, vino a morar en mí. Arrepentimiento y obediencia, ¿no es cierto?, a este mensaje, a la voluntad de nuestro Padre. Eso se empezó a proclamar su Hijo glorioso. Ya, después de eso, vemos, ¿no es cierto?, que su Hijo glorioso, mire lo que dice, porque después, cuando fue lleno el reino de los cielos, lo primero que sucedió, que nuestro Padre lo llevó, ¿no es cierto?, al desierto. Tuvo 40 días, ¿para qué? Para ir a conversar y a establecer delante del enemigo. Porque esos 40 días, lo primero que nuestro fue hacer para poder un reino mayor sobre otro reino que es menor, el reino mayor con cuánta gloria vino, con miles de miles, y el que estaba acá tenía miles nomás, ¿vio? Entonces, ¿quién tenía que darnos ciertos señales de que se rendía? Aquí está el enemigo. Entonces nuestro Padre lleva a su Hijo glorioso en su gloria, ¿para qué? Para empezar a deshacer todas las obras del enemigo a través de este procedimiento. Y el enemigo lo vino a tentar, tuvo esos 40 días. Y ya después le habló directamente. Si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y el Hijo de nuestro Padre dice, no, escrito está, no de pan vivirá el hombre. Estamos hablando de la vida. Porque el pan suple la necesidad de la carne. Entonces le dijo, no de pan vivirá, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y ese era Yeshua, lleno del reino de los cielos. Después lo llevó a un alto monte, le dijo, mira, ven, y yo te voy a mostrar todos estos reinos, ¿no es cierto? Y la potestad de ellos y la gloria de ellos. Si tú postraron a adorares, yo a ti te lo daré, porque míos son, a mí fueron entregados. ¿Dónde? En Adán y Eva. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, a mi Padre solo adorarás y a él solo servirás. Ya, listo. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo. Y después cuando viene, ¿no es cierto?, del desierto, y dice así en Lucas capítulo 4, del verso 14, y el Hijo glorioso, nuestro Padre, lleno del Ruaj, volvió en el poder lleno del Ruaj a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, porque era día de reposo, Shabbat, conforme, ¿no es cierto?, a lo que él fue enseñado por sus padres, por la voluntad de nuestro Padre. Y se le dio el libro del profeta Isaías, donde estaba proclamado el cumplimiento del tiempo. Y aquí de una forma ya literal, dentro, ¿no es cierto?, en un día de reposo, donde todos se reunían. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba registrado de él, conforme al profeta Isaías, diciendo, el Ruaj de nuestro Padre está en mí, no sobre mí, en mí. Él es el que me gobierna. El Ruaj de mi Padre, el reino de los cielos está en mí. Por cuanto me ha ungido para proclamar las buenas nuevas al pueblo, para proclamar las buenas nuevas del pueblo, de esta voluntad. ¿Cuál? La voluntad del nuevo pacto, porque está profetizado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón por el enemigo, a pregonar libertad a los cautivos, porque el enemigo los tiene a todos cautivos,
Vista a los ciegos, sí, ¿qué vista está hablando aquí? De la vista, ¿no es cierto?, a abrir los ojos del espíritu, porque el espíritu del hombre estaba entenebrecido, había oscuridad adentro. A poner en libertad a los oprimidos por el enemigo, y a anunciar y proclamar el año agradable de nuestro Padre, conforme a lo que dice en Isaías. Ya, entonces, aquí vemos nosotros gloriosamente la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de nuestro Padre. Entonces, todos aquellos que estos grupos, ¿no es cierto?, para ellos, conforme, ¿no es cierto?, al libro de Corintio, voy a hablar del libro Corintio primero, después me voy al libro Romano, en el capítulo 2 del libro de la primera carta a Corintios, en el versículo 6, habla así, miren, dice Pablo, el apóstol, el guiado, el gobernado por el Ruach. Sin embargo, hablamos conocimiento, sabiduría es conocimiento. Sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han sido enseñados, han sido intervenidos por la voluntad de nuestro Padre, y se nos ha concedido crecimiento, que aquí le pusieron madurez. Y conocimiento no de este mundo, no del príncipe, no de la potestad, no de la ley del pecado o la muerte. Porque ese tiene un conocimiento, esa ley del pecado o la muerte tiene un conocimiento animal, carnal y diabólico. Y de eso teníamos que ser libres. Miren, sin embargo, hablamos, ¿no es cierto?, este conocimiento que vino del reino de los cielos. Y este conocimiento de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que son los sacerdotes, y de los fariseos, de los rabinos. Más hablamos del conocimiento de nuestro Padre, ¿no es cierto?, que Él iba a revelar. El conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes, porque lo había profetizado de este conocimiento. Porque este conocimiento habitaba en Adán antes del pecado, antes de la muerte. Un conocimiento glorioso de la voluntad, puro, el conocimiento del resplandor de gloria del reino de los cielos. Y el hombre, después de Adán, que fue sacado del huerto del Edén, empieza a vivir y fue enseñado en el conocimiento animal, carnal y diabólico, en las perversidades. Y se transforma en un pueblo, ¿no es cierto?, hijos depravados, así lo dice Isaías capítulo 1. Entonces, verso 7 del capítulo 2, más hablamos conocimiento de nuestro Padre por revelación. Este conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para los que iban a participar de esta gloria. La que ninguno de los príncipes, ninguno de los sacerdotes, ni de los rabinos de la época de este siglo conoció. Porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Hijo de nuestro Padre. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón, no ha sido revelado a ningún hombre del pueblo, a ningún príncipe, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Porque ahí están los 10 mandamientos. Y nuestro Padre hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y Él va a intervenir a los que le aman y guardan. Entonces aquí está hablando a los que le aman y guardaron los mandamientos. Pero nuestro Padre, dice, en el verso 10 del capítulo 2 de primera carta a Corintios, pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach de nuestro Padre, porque el Ruach todo lo enseña, la voluntad de nuestro Padre para con nosotros, a los que se arrepientan, los que nacen de nuevo. Ya, entonces, ¿qué dicen estas personas sobre este versículo? Ya, entonces, nosotros nos volvemos a Romanos, al libro, ¿no es cierto?, que yo le llamo el libro a los dispersos en Roma, porque no es el libro a los romanos, esta carta es enviada a los dispersos, porque en el capítulo 28 del libro de los Hechos, Pablo fue enviado por la voluntad de nuestro Padre a los gentilizados que estaban en Roma, su pueblo. Y vayan a leer el capítulo 28 del libro de los Hechos. Y esta carta es escrita después, ¿no es cierto?, primeramente a los gentilizados, a los dispersos en Roma, diciéndole varias cosas.
Ellos no tuvieron en cuenta, no quisieron, se rebelaron, rebeldes, contumaces. Y aquí miren lo que dice, si van a leer. Pero si nosotros hablamos en el capítulo 5, del libro de los dispersos en Roma, verso 12 dice: por tanto, como este personaje, y aquí le pusieron pecado, no, es este personaje, esta muerte, por cuanto la muerte entró en el hombre a través de un hombre, y por la muerte, ¿no es cierto?, que entró por este hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo? ¿Cómo pasó a todos los hombres? Por medio de voluntad, de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Todos los hombres empiezan a nacer por la voluntad del enemigo, por este imperio de la muerte. ¿Ya? Ok. Entonces en el capítulo 6, aquí el apóstol, ¿no es cierto?, mediante el Ruaj, porque él es gobernado y guiado por el Ruaj, nada dice por sí mismo, sino que el Ruaj le enseña, le está hablando, ¿no es cierto?, a todos estos, porque él estuvo 2 años en Roma, y posteriormente los que no quisieron y se resistieron y no quisieron obedecer, quizás unos poquitos, ya habían poquitos, no es todo Roma, son poquitos, estas cartas son para algunos poquitos. Dice, y le está diciendo allá a estos hermanos, ¿no es cierto?, a estas personas que se arrepintieron, les dice: ¿qué pues diremos a los de dispersos en Roma? ¿Perseveraremos, ¿no es cierto?, en ese imperio de la muerte, en este personaje, para que la gracia del reino de los cielos por medio de su Hijo abunde en nosotros? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ya los que nos hemos crucificado y sepultado, miren, los que hemos muerto y renunciado a este personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo perseveraremos en el pecado? Porque ¿cuál es el pecado? Es la desobediencia a los mandamientos, y así lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3 en adelante. ¿Cómo vamos a estar viviendo en él? Si hay una contradicción. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados, y aquí le pusieron bautizados? No, porque eso es un arrepentimiento, un lavamiento, y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido crucificados, o aquí le colocaron Mashiach Yahshua? ¿Está bien? Bueno, todos los que hemos sido crucificados juntamente con Mashiach Yahshua, y porque fuimos crucificados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con la voluntad de nuestro Padre para muerte por el lavamiento, por el sacrificio, por la muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach Yahshua resucitó, así también nosotros seamos resucitados, andemos en una novedad de vida mediante Mashiach Yahshua. Porque si fuimos plantados juntamente con el Hijo de nuestro Padre, en la obra del sacrificio, en la semejanza de su muerte, ¿vio?, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección juntamente con Mashiach Yahshua. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente en la obra del sacrificio, todos los que obedecieron, para que el cuerpo, ¿no es cierto?, para que este personaje y el cuerpo sean, ¿no es cierto?, destruidos, a fin de que ya no sirvamos más a este personaje, porque el que ha muerto ha sido justificado de este personaje. Ya. Ahora, en el capítulo 7, si ustedes lo van a leer del verso 7 en adelante, él aquí empieza a explicar y a enseñar por el Ruaj que él no conocía los mandamientos. No los conocía. No conocía los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba de los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás, no te harás ninguna imagen de yeso, ni madera, ni nada. Y no te postrarás delante de ellos. Porque nuestro Padre es fuerte y celoso, que visita esa maldad. Eso es lo que hace, visita la maldad de los padres hacia los hijos, porque eso enseñaban los padres de la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen, no quieren guardar los mandamientos. Pero hago misericordia
a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Padre en vano, porque no dará por inocente a aquellos que nombran a nuestro Padre pero en vano, pero hacen otra cosa. No dará por inocente a ninguno de estos. Guarda el día de reposo. Y lo dice, guarda el día de reposo. Y después le está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, en cuanto porque la labor de ellos era enseñar los mandamientos, enseña a tu hijo, y lo habla ahí en Proverbios, vayan a leerlo, enseña a tu hijo. ¿Por qué? Porque esto es una bendición que si tú enseñabas. Por eso le está hablando cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Le voy a ocultar algo a mi siervo Abraham, sabiendo yo que él va a enseñar todos los mandamientos, todas las instrucciones que yo le he enseñado a él. Aquí lo habla. No, él obedecía una doctrina, una secta, ¿no es cierto?, farisea, una secta rigurosa farisea extremista. Pero en el capítulo 8 del libro de los dispersos en Roma, mira lo que dice, y lo vamos a leer. Ahora pues ninguna condenación, porque este personaje estaba condenado y enjuiciado. El que entró, ¿no es cierto?, por Adán y Eva, estaba enjuiciado y condenado, ya estaba. Entonces el que entró en el hombre se constituye la condenación y el juicio eterno. Pero aquí dice el apóstol, mediante la dirección del Ruach, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que han sido resucitados juntamente con Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, porque andar en la carne es andar conforme a ese imperio de la muerte, sino conforme al reino de los cielos, al Ruach, al reino de los cielos. Porque la ley, porque los mandamientos de nuestro Padre, que es del Espíritu, los mandamientos del Espíritu de vida. Ahora, ¿cuál es el Espíritu de vida? Mashiach. Porque los mandamientos del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, en Mashiach Yahshua, nos ha librado, nos ha dado la libertad de estos mandamientos, de las enseñanzas del conocimiento animal, carnal y diabólico, que son del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley del pecado y la muerte, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, en semejanza, y a causa de este personaje lo condenó en la carne, el Hijo del Hombre, el Corderito. Para que la voluntad de nuestro Padre, aquí le pusieron la justicia, para que la voluntad, para que la ley del Espíritu de vida, para que la justicia, la ley del Espíritu de vida, se cumpliese en nosotros, que ya no vivimos conforme, ¿no es cierto?, a este personaje, sino conforme al reino de los cielos, nacidos de nuevo. Porque los que son de la carne, nacidos mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque los pensamientos que andan en la carne son los pensamientos, ¿no es cierto?, de la ley del pecado y la muerte. Son los pensamientos del príncipe y la potestad del aire. Son los pensamientos de este imperio de la muerte, que entró por Adán y habita en la sangre. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son, ¿no es cierto?, han nacido de nuevo y han sido resucitados mediante Mashiach Yahshua, porque fueron crucificados, sepultados y fueron resucitados, ¿no es cierto? Pero los que son del Ruach, del reino de los cielos, en las cosas del reino de los cielos. Porque el ocuparse de la carne, ¿no es cierto?, porque andar en la carne significa que está el imperio de la muerte, pero el vivir conforme al Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, porque no se sujetan a los mandamientos de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no van a agradar a nuestro Padre, porque andan gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Mas vosotros, le dice el apóstol a un grupo pequeño en los dispersos en Roma, mas vosotros, ustedes no viven según la carne, sino según el Ruach. Y aquí coloco una salvedad, la voluntad de nuestro Padre. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, pues vio, el reino de los cielos, el Espíritu, es cuando dicen, y estos personajes, esta parte no la pueden leer.
Porque dice, porque el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, mora, habita, somos habitación. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, claro, ¿cuál es el Ruach de Mashiach? Es el reino de los cielos, porque yo y mi Padre uno somos. No es del reino de los cielos. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ya fuimos crucificados, lo que dice el apóstol, hermano, ya no vivo yo. Pero veían, ¿no es cierto?, a Pablo lo veían, pero él les dijo, ya no vivo, está la vida del Mashiach en mi sangre, él habita en mi sangre, fue quitada la vida, ¿no es cierto?, del imperio de la muerte, y ahora habita, ¿no es cierto?, y me gobierna el reino de los cielos. Ya, pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa, ¿no es cierto?, de este personaje, más mi espíritu, ¿no es cierto?, fue liberado nuestro espíritu y vive a causa, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, de la justicia. Y si el Ruach de nuestro Padre, de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, gloriosamente el Ruach, que es el Mashiach, mora en vosotros, el que levantó de los muertos, Mashiach Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el reino de la voluntad de nuestro Padre, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no andar en la carne, no andar con pensamiento ni estructura, ¿no es cierto?, ni metodología, ni doctrina, ¿no es cierto?, basadas en costumbres de hombre. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, estos pensamientos de estructuras humanas, significa que están muertos. Mas si el Ruach está en vosotros, ¿no es cierto?, es evidente que ya no van a estar los frutos de la carne, sino el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre en nosotros. Y después dice en el verso 14 del capítulo 8, porque todos los que son guiados, gobernados por el reino de los cielos, juntamente con Mashiach Yahshua, por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. Ya. Entonces, todos estos grupos que están y que dicen, ¿son hijos verdaderamente si no ellos no han nacido, no, sino que se sujetan a una metodología? ¿Cómo este contexto, ¿no es cierto?, que descubre la Biblia, que es Joseph Sánchez? Entonces yo pregunto a todos estos que perseveran ahí, ¿por qué siguen a Joseph Sánchez? Porque es una metodología humana, carnal. Y la pregunta, ¿por qué no obedecen al Ruach? Porque él no cree. Él no cree en el Ruach. Y si no cree en el Ruach, no va a habitar el Ruach en él. Porque aquí dice que mora en nosotros. Mora en nosotros. Como lo dice ahí en Juan. Y nuestro Padre lo habló y lo decretó por la boca de su Hijo en Juan capítulo 14. Del verso 15 en adelante, miren. Dice, el Ruach de verdad al cual el Padre el Ruach de verdad al cual el pueblo o los hombres no pueden recibir porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque estaba con Mashiach, glorioso estaba con su Hijo, porque mora con vosotros, mora en medio de vosotros, y después dice, y estará en vosotros. Después dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Estoy hablando de Juan capítulo 14, del verso 21, voy ahora. El que tiene mis mandamientos, el que los persevera, los obedece y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, obedecerá, será un obediente. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, dentro. El que no me ama, no obedece lo que sale de mi boca. Y la palabra que habéis oído que salió de mi boca no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas cuando venga el Ruach sobre vosotros, cuando venga ahí, que se produjo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, que vino sobre los 120, cuando venga el Ruach glorioso al reino de los cielos, a quien el Padre enviará en mi nombre, él
Él, el Ruach con mayúscula, os enseñará todas las cosas juntamente con Mashiach, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, no leen esos textos. Vuelvo a decir, entonces, todos estos personajes que participan en un contexto y que creen, ¿no es cierto?, que van derechito, ¿no es cierto?, al reino de los cielos, yo les digo que no, porque si no se arrepienten y se lavan, porque lo que ustedes han practicado es un bautismo, ¿no es cierto?, con un conocimiento humano doctrinal, no es conforme al reino de los cielos, porque nuestro Padre estableció primeramente por Juan el profeta el arrepentimiento y tenían que lavarse de sus inmundicias y después empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos? La obediencia a nuestro Padre por medio de su Hijo. Y su Hijo le estaba enseñando a todos los discípulos los mandamientos, el conocimiento de las riquezas, las excelencias sublimes de las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Mashiach, Yahshua. Entonces, todas estas personas que están en todos estos contextos, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están aprendiendo? A leer, sí, yo también, sí, yo también participé de eso mismo y me sé los textos de memoria y mucho, pero eso a mí no me salva, eso a mí no me concede el beneficio que nuestro Padre venga a morar en mí, sino que nuestro Padre, ¿no es cierto?, está concediendo este beneficio, ¿no es cierto?, algunos pocos, porque fueron 120. 120 estuvieron en el aposento alto, 120 estuvieron ahí en la fiesta en el libro de los Hechos, capítulo 2, 120, porque primero multitudes, pero nuestro Padre definió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los primeros discípulos ya habían sido preparados por nuestro Padre a través del profeta Juan. Ellos estaban listos, porque su hijo lo iba a empezar a llamar. Ese proceso lo cumplió el profeta Juan, mediante el poder del Ruach, mediante la voluntad de nuestro Padre, porque el profeta era una voz parlante, el profeta Juan, y llamaba al arrepentimiento. Y venían todos a lavarse, se arrepentían. ¿Y de qué se arrepentían? Porque no obedecían los mandamientos. El arrepentimiento es por no obedecer los mandamientos de nuestro Padre, porque eso lo estableció para con su pueblo. Y tenían que lavarse de las inmundicias. ¿Por qué? ¿De qué inmundicia? Lavarse, ¿no es cierto?, porque adoraban, tenían dioses ajenos. Y después tenían que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el hacha está puesta, generación de víbora, le decía Juan el profeta, generación de víbora. ¿Por qué generación? Hijos del diablo. Y nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, en Juan capítulo 8, del verso 31 en adelante, también se los dice. Vosotros no sois hijos de Abraham, no, porque si fueses hijo de Abraham haría la obra de la voluntad de nuestro Padre, porque Abraham eso hizo. Y dijeron, nosotros somos hijos de Elohim. No, tampoco, porque si vuestro padre fuese Elohim, me amaría a mí, porque yo de él he salido. Les dijo, hijo del diablo depravado. ¿Por qué depravado? Mateo capítulo 23, pues ahí los dice, los denuncia. Hipócritas, sacerdotes, hipócritas, fariseos, escribas, hipócritas. Visitáis las casas de las viudas. Obligan a otro, pero usted ni con un dedo lo empieza a descubrir, lo saca a la luz. Vosotros ni con un dedo podéis moverlo, pero se lo impones a otro. Engañosos, depravados e inmundos. ¿Se fijan? Entonces nuestro Padre glorioso, nuestro Padre eterno y glorioso, Él está entregando este procedimiento. Entonces, todos estos contextos, especialmente, ¿no es cierto?, ese que descubre la Biblia, quien no cree, entonces, ¿cómo? ¿Qué metodología está viviendo? Una metodología a lo mejor rabínica, sí,
Sí, y lee las escrituras, le enseña y tiene una metodología y para poder ingresar tienen toda una inscripción y uno tiene que, no, aquí no entra cualquiera, ¿no es cierto? Aquí, y hay que pagar las ofrendas, hacer las ofrendas o diezmos. Eso para ellos es importante. No es importante el Ruach, es importante, ¿no es cierto? Y se visten de blanco. Cuando están en estas fiestas, ¿no es cierto?, que celebran Pesaj, que empiezan a vestirse de blanco. ¿Para qué? Porque nuestro Padre les dijo sepulcros blanqueados, le dice a los sacerdotes, le dice, vosotros estáis muertos. ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Se visten, ¿no es cierto?, de blanco, pero por dentro están llenos de huesos secos, llenos de muerte, llenos de este personaje. Entonces, todos estos contextos, ¿qué es lo que están haciendo? Es por eso que yo les anuncio a todos aquellos que están ahí, no obedezcas a hombres porque la Escritura lo dice. La Escritura lo habla, está registrado. Porque los pensamientos del conocimiento, de las excelencias, de las riquezas del reino de los cielos, no tiene nada, no tiene comunión con los pensamientos animales, carnales y diabólicos. Y los caminos de nuestro Padre también. Por eso nuestro Padre, por medio de su Hijo, les dice, yo soy el camino, no el camino que tú estás llevando. Algo así, entre comillas, que es del reino, pero no es del reino de los cielos. No has nacido de nuevo. No te has crucificado y no te has sepultado para ser resucitado, porque ahí se halla la vida mediante la resurrección. Así lo habla el apóstol Juan, así lo habla el apóstol Pedro, así lo habla el apóstol Pablo, así lo hablan los discípulos, porque la vida se halla, ¿no es cierto?, mediante la resurrección por medio de Mashiach Yahshua. Por eso el apóstol habla de Mashiach Yahshua. Por eso en Colosenses el apóstol capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado juntamente con Mashiach Yahshua, empieza a vivir conforme al conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, conforme a sus mandamientos, no conforme a metodologías humanas. Porque las metodologías humanas es andar en la carne. Los pensamientos humanos son carnal, animal, diabólico. Cuando tú andas en la carne y en estas metodologías, doctrinas humanas, das testimonio que estás muerto. Entonces, ¿por qué sigues a hombre? O como también lo de Celorio, y habla, ven, entra a los pactos, como si fuese así, entra a los pactos y bautízate, mira vos. Como muchos también de allá de Colombia, ellos, ¿no es cierto?, te empiezan a exigir el diezmo y que tienes que hacerlo, ¿y por qué? No, porque, y que tienes que guardar, ¿no es cierto?, Hanukkah. ¿Y por qué? Porque el Hijo de nuestro Padre anduvo por el pórtico Salomón. Eso no significa nada, mente carnal. No están en los mandamientos Hanukkah. No existe. Son pensamientos carnales, humanos, enseñanzas rabínicas. Nuestro Padre estableció su voluntad por medio de su Hijo y un procedimiento para nacer de nuevo. Porque así le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es imperativo, porque es la voluntad de nuestro Padre. Si tú lo cuestionas y levantas argumentos, ve tú y soluciona el problema con nuestro Padre. Porque nuestro Padre estableció por medio de su Hijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver la gloria del reino de los cielos. Y tienes que nacer del agua y del ruach para poder entrar al reino de los cielos. No es así. No cualquiera que diga, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo aquel que diga, ¿no es cierto?, entrará, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, por medio de la metodología. Así que todos estos, pongan atención. Y si todos algunos que están en este contexto y quieren hacer la voluntad de nuestro Padre, obedezcan la voluntad de nuestro Padre. Y no sigas a hombre. No sigas a hombre. Sigue, ¿no es cierto?, al Ruach. Sigue a nuestro Padre por medio de su Hijo, mediante Mashiach Yahshua. Síguelo a Él. Nuestro Padre le conceda a todos ustedes este beneficio en su gran amor y por su mucha misericordia, para participar como hijo
y entrar al reino de los cielos. Y esperar la venida de la gloria de su Hijo. Va a venir a buscar a hijos, a los nacidos de nuevo, con las señales que es atado, ¿no es cierto?, el testimonio y los mandamientos. Nuestro Padre les bendiga